Ábrese esta sesión solemne deste acto académico co que celebramos a festividade de Santo Tomé de Aquino, tradicionalmente aquí no campus de Lugo. Agradezolles a todas e todos que nos acompañen neste acto de especial relevancia para a Universidade, para o seu campus e para a cidade de Lugo. Vai tomar a palabra, en primeiro lugar, o profesor Dr. Jesús Varela Zapata, que exporá a súa lección magistral sobre la transición desde el imperio a la lengua franca global. Ahora el mundo habla inglés. Tenga palabra. Excelentísimo y magnífico señor rector, vicerrectores, autoridades, queridos compañeros de la Facultad de Humanidades y miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, agradezco la invitación para intervenir en este acto solemne en un entorno que para mí es muy señalado, pues en esta facultad he ejercido durante más de 3 décadas. Paso entonces a pronunciar la conferencia con la venia del señor rector. Empezamos con el concepto de lingua franca, que es una terminología que usamos para referirnos a un idioma que sirve como puente de comunicación entre culturas, tal y como lo fue en alguna manera en Europa el latín, posteriormente el francés, lo que le valió el título de lengua diplomática, y posiblemente también una lengua artificial como fue el esperanto. En ocasiones incluso esta necesidad de comunicación lleva a la creación de lenguas híbridas o pidgin, como por ejemplo el sabir, que también se llamaba la lengua del mar, que se habló durante más de 8 siglos en todo el Mediterráneo y permitió funcionar a entidades como la Corona de Aragón, tenemos ahí el mapa, o la República Veneciana, que ya eran de alguna manera entidades multiculturales en aquella época. Mi conferencia propiamente comienza ahora con un exordio o breve introducción que me sitúa en la ciudad de Londres, aquí en este imponente edificio de la universidad llamado Senate House, un día de primavera del año pasado, cuando yo terminaba de la jornada de trabajo y comencé una caminata que me llevaba hacia el Támesis, en un itinerario que yo enseguida me di cuenta que era muy literario, porque en realidad coincidía con el itinerario que hace la protagonista de la novela de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Ella celebra el día de su cumpleaños, decide salir a comprar flores y en ese paseo se cruza con la familia real. Pues bien, el pasado día de marzo, como decía, un lunes primaveral en el que Londres lucía imponente, yo también coincidí con la familia real. Ellos estaban saliendo
de un acto en la abadía de Westminster porque se celebraba el Día de la Commonwealth. Allí se juntaron representantes de 56 países miembros de la organización que tiene su sede en Londres. La ceremonia es a la vez religiosa, política y cultural. Este año, por ejemplo, contó con la intervención de los primeros ministros de Gran Bretaña y Samoa, de un poeta maltés y de un grupo de baile masái. En el entorno ondeaban las banderas de países como Pakistán, Sudáfrica y una larga y exótica lista: Seychelles, Barbados, Fiji, Papúa. También las enseñas de Nueva Zelanda y Australia, que tienen una particularidad, una especie de efecto de mise en abîme, una bandera dentro de la bandera, de manera que ahí está la Union Jack, representando un estatus político singular, porque estos dos países, junto con Canadá, siguen siendo monarquías constitucionales y su jefe de Estado es Carlos III, rey de Gran Bretaña. Hay incluso otros, en total son 15 miembros de la Commonwealth, los que tienen esta misma forma de gobierno. Sin embargo, lógicamente, la mayoría de los miembros de la Commonwealth son ahora repúblicas, por lo que une realmente a estos países, más allá de la monarquía, es lógicamente la lengua. Y ahora vamos a hacer un breve repaso de cuál es la situación de la lengua inglesa en estos países, porque varía mucho. Por ejemplo, en Canadá, el inglés convive con el francés en una relación que no siempre es armoniosa. De hecho, es un hecho que alimenta el separatismo de la provincia de Quebec. En el caso de los países del Caribe, los que son anglófonos, de Jamaica, ahí al sur de Cuba lo vemos, hasta la zona próxima a Venezuela, con Trinidad y Tobago, tenemos un conjunto de pequeños países que tienen como lengua oficial el inglés, pero en sus calles lo que realmente se habla es un criol o criollo o lengua pidgin, que combina idiomas africanos, asiáticos y europeos. El caso de la India es muy singular. Como otras antiguas colonias, en estos países el inglés es al mismo tiempo un testimonio de la opresión colonial, algo que tiene como una carga negativa, pero al mismo tiempo es casi el único vínculo que mantiene a estas naciones cohesionadas internamente. Tiene que ser así porque la India tiene más de 500 lenguas. 22 de ellas son oficiales, están reconocidas en la Constitución. De manera que cuando se organizó la independencia, se pensó en consagrar el hindi como única lengua oficial. Sin embargo, los estados sureños rechazaron totalmente esta opción, porque, entre otras cosas, por ejemplo, en el sur tienen familias lingüísticas totalmente diferentes y además tienen lenguas muy poderosas. Por ejemplo, en Tamil Nadu, la lengua tamil tiene más de 100 millones de habitantes. En estas circunstancias, el inglés es el medio que permite el funcionamiento del Estado federal, del Tribunal Supremo, es la lengua de los negocios y es también la lengua de la universidad. Así se justifica la gran polémica que hubo en algún estado, por ejemplo en Madhya Pradesh, cuando en 2022 se quiso implantar un grado en medicina impartido en lengua hindi. La oposición estuvo en el hecho de que se creía que los egresados iban a ver muy limitadas sus posibilidades laborales, porque no iban a poder ejercer en todos los estados, porque no iban a tener salida laboral en la potente industria farmacéutica india, que usa casi exclusivamente el inglés. Otro ejemplo del empuje del inglés en el momento actual se observa en el hecho de que en la organización de la Commonwealth, además de los miembros históricos,
tenemos nuevas incorporaciones, es decir, es una organización que a veces se dice que no tiene una gran función, tiene una función más bien simbólica, pero al mismo tiempo incorpora miembros. Y lo más sorprendente es que los últimos miembros que está incorporando no son anglófonos. Por ejemplo, Mozambique, que ingresa en el año 95, es, como todos sabemos, un país que fue colonia portuguesa y tiene el portugués como lengua oficial. Ruanda, Gabón y Togo son países francófonos y están haciendo ahora este tránsito para integrarse en la comunidad de habla inglesa. Esto mismo está sucediendo en otras zonas del mapa. Por ejemplo, en el Magreb, en Marruecos concretamente, en el año 2019, y estaba yo allí invitado en ese momento en la Universidad de Rabat, el Parlamento aprobó una reforma educativa por el que las materias científicas y tecnológicas pasaban a ser impartidas en inglés. Y Argelia está haciendo exactamente la misma transición. Hace 3 o 4 semanas estuvieron de visita en el campus de Lugo 2 profesores argelinos y estuvimos hablando extensamente de este proyecto. Como he dicho antes, Ruanda ha avanzado mucho más en el proceso y Vietnam, por ejemplo, de manera que en estos 2 países que han sido tradicionalmente francófonos, en este momento prácticamente las nuevas generaciones han olvidado el francés. Y esto a mí me recuerda lo que ya sucedió en otros contextos, por ejemplo en Filipinas, donde ya desde principios del siglo XX se fue perdiendo el español en favor del inglés. El español estuvo en la Constitución de Filipinas como oficial hasta el año 73, pero ya en esa época nadie hablaba español. Eso sí, queda la herencia. Y yo he tenido la curiosidad para esta conferencia de ir a ver quiénes son los miembros del actual gobierno de Filipinas y nos encontramos con que los apellidos son Abella, Aguirre, Bello, Lorenzana, de la Peña. Ahí está el pasado hispánico, pero la lengua ha desaparecido, ha sido sustituida. Vamos a ir más allá de la geopolítica y vamos a hablar brevemente del concepto de ciudad global. Cuando hablamos de ciudades globales, podemos manejar distintas clasificaciones y distintos autores, pero en general hay coincidencia que las 2 ciudades más globales son Londres y Nueva York. En ambos casos son ciudades de habla inglesa. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo incluso en otras ciudades, con otros contextos, en otras situaciones, muchas veces el funcionamiento es como si fueran ciudades bilingües. Yo aquí tengo testimonios gráficos del sistema de transporte de Pekín, de Tokio, incluso de Teherán, y aquí vemos cómo al lado de la lengua local se está utilizando el inglés. Y esto, como digo, incluso en regímenes que son abiertamente antioccidentales, por ejemplo, en el caso de Irán, de Teherán, ese mensaje tan llamativo para nosotros de la discriminación de género, ¿no?, de que hay zonas de hombres y de mujeres, pues eso está también expresado en inglés. También hay un fenómeno creciente que es la adopción por parte de diversas empresas, fundamentalmente asiáticas, del inglés como lengua interna de trabajo, que sería el caso de Uniqlo y estas que yo he citado ahí. Llegados a este punto, nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Es necesario que exista una lengua global para que funcione la globalización? Entonces, he tomado como ejemplo el sistema aéreo. Un autor como Pico Iyer, que él se considera una especie de apátrida, a veces dice que es ciudadano del mundo porque anda de un lado para otro, dice que pronto vamos a ver a los aeropuertos como modelos de nuestro futuro. En realidad, él toma como base el hecho de que cada día 25 millones de personas toman un avión y muchos lo hacen para hacer vuelos internacionales. De esta manera, yo he marcado ahí en el mapa, no sé si se ve bien, uno de los aviones, está ahora sobre Europa, va a hacer la ruta, esto es un mapa de la semana pasada, hace la ruta Nueva York-Dubái
y es simplemente para ver la diversidad de espacios aéreos que va a cruzar ese avión. Lógicamente, ahí es necesaria una comunicación entre piloto y distintas torres de control, donde internamente se habla distintas lenguas, pero el hecho es que para la navegación aérea el único idioma reconocido es el inglés. En las organizaciones internacionales tenemos el caso de Naciones Unidas, que tiene hasta 6 idiomas oficiales y un proceso de interpretación simultánea, ¿no?, que permite la comunicación. Pero en realidad es un sistema de interpretación que fundamentalmente se usa en las sesiones plenarias o en las sesiones solemnes, porque luego hay lenguas de trabajo que fundamentalmente son el inglés. En la Unión Europea el proceso es muchísimo más complejo. En la Unión Europea tenemos 24 lenguas oficiales. Si hacemos los cruces entre todas, tenemos más de 400 combinaciones posibles. En esa situación, la interpretación solo es posible porque realmente se hace en base a 2 o 3 lenguas rebote, que son las que se utilizan como base para distribuir luego la señal a las otras lenguas. Todos sabemos que la Unión dedica una parte importante del presupuesto a sus servicios lingüísticos y hay quien cree además que está al borde del colapso en ese sentido. Yo recuerdo precisamente cuando se iba a hacer una de las últimas ampliaciones, yo estuve en Bruselas y decían, bueno, ya son las últimas cabinas que caben, ya no hay mucho espacio para ir mucho más allá. Por ese motivo, aquí en esta noticia, que es de este mismo mes de enero, del periódico El País, que titula el artículo «La lengua de Europa es la traducción», en realidad esto es un título prestado de Umberto Eco, pues hay un subtítulo que dice que la ampliación hasta los 25 países consagrará la hegemonía del inglés. Y esto es lo que más o menos ha sucedido, es decir, con la incorporación de los países del este, de los países bálticos, el inglés se ha impuesto y en esa función ha desplazado claramente al francés. Francia durante un tiempo fue reticente a esta situación, pero hoy en día es muy habitual ver al presidente Macron utilizar el francés en público. Para explicar el avance del inglés en la época contemporánea, hemos hablado de la importancia de los países de la Commonwealth, pero lógicamente nos falta un elemento muy importante, que es los Estados Unidos. Todos vemos cómo ciertos modos de vida americanos se están extendiendo por el mundo desde aquí y con ellos va avanzando también la lengua. Los Estados Unidos en las últimas décadas han liderado la ciencia, la tecnología, la exploración espacial, incluso parte del cine y de la música moderna. Y también es evidente el liderazgo en las instituciones universitarias. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los rankings de universidades que se hacen periódicamente, que ocupan después a los rectores porque la prensa les pregunta dónde está su universidad, por qué no está más alta, etcétera, etcétera. Hay que decir que en estos rankings la Universidad de Santiago siempre puede estar con la cabeza muy alta, porque estamos teniendo en cuenta que entran en concurso miles de universidades, estamos en muy buena situación, y particularmente la Universidad de Santiago, en ciertas áreas como medioambientales o veterinarias, en las que participa, por cierto, con gran intensidad el campus de Lugo, pues está muy bien situada, porque en estos rankings estar entre los 100 primeros es algo extraordinario, ¿no? Bueno, pues en realidad en este ranking de Shanghái tenemos que las 10 primeras instituciones clasificadas son anglófonas, 8 son americanas y con la adición de Cambridge y Oxford, británicas. Para la elaboración de estos criterios, estos rankings, uno de los criterios es la presencia de premios Nobel en las instituciones, los premios Nobel que dan clase en estas universidades, antiguos alumnos, etc. Entonces, yo he dicho, bueno, pues entonces vamos a ver qué relación tienen los premios Nobel con el inglés. Y aquí
hay un pequeño estudio que he hecho con la ayuda del motor de inteligencia artificial. Ya algún compañero me ha preguntado antes de entrar si había usado la inteligencia. Aquí está uno de esos casos, donde una tabla que igual pues lleva 1 o 2 días elaborarla, pues aquí se hace muy rápido, luego hay que supervisar, claro. El caso es que aquí tomamos los premios Nobel en el ámbito de las ciencias, química, medicina, etcétera, en los últimos 10 años. Y vemos que la lengua de los galardonados en un 65% es el inglés. Ya el siguiente escalón sería francés, japonés, con apenas un 8%. Pero si nos vamos al campo humanístico y vemos los premios Nobel de literatura, creo que ahí no se ve muy bien, efecto de la presentación, pero en todo caso yo he aquí tomado un espacio temporal más amplio, he tomado los últimos 50 años y en estos últimos años el inglés es también la lengua que ha llevado más premios Nobel de literatura, con 16. A continuación vendría el español y el alemán con 6 cada uno y el francés con 5. Por tanto, si comenzábamos la conferencia diciendo el mundo ahora habla inglés, también podemos decir, ampliar y decir el mundo ahora también lee en inglés. Eso lo vemos cuando hacemos viajes, lleguemos al aeropuerto que lleguemos, siempre hay literatura en inglés disponible. Esta mención a los premios Nobel nos da ocasión para hacer un breve repaso por algunos de los nombres que han recibido el premio. Y enseguida sacamos una conclusión, y es que la mayoría de los galardonados con el Premio Nobel de Literatura no son ni británicos ni americanos. Aquí tenemos distintas nacionalidades, tenemos al caribeño Walcott, a la sudafricana Gordimer, al tanzano Gurnak, otro sudafricano Coetzee, y un indocaribeño como es V.S. Naipaul. Es decir, aquí estamos ante, ya ha desaparecido el eurocentrismo y estamos ante una realidad que podemos llamar multicultural o con términos similares. Incluso nos tenemos que aventurar un poco más y decir que si tenemos esta presencia de estos escritores con este trasfondo, pues entonces habrá nuevas variedades del inglés, lógicamente, más allá del clásico inglés británico, inglés americano, del que hemos hablado toda la vida, pues efectivamente ahora podemos hablar también de Hinglish, que se habla en la India, o de Singlish, que se habla en Singapur. Aunque intelectuales como Frantz Fanon, que era un médico psiquiatra de la Martinica, colonizado por Francia y que vivió el desastre de la guerra de Argelia y, por tanto, fue un teórico poscolonial muy activo, y él decía que había que descolonizar la mente, y ahí, pues, lógicamente, entraría el deshacerse de los idiomas europeos. Hubo algún autor, por ejemplo, el keniano Ngugi wa Thiong'o, que intentaron, de hecho, usar exclusivamente su lengua kikuyu de Kenia. Pero la realidad es que estos son prácticamente excepciones, porque la gran parte de los autores del mundo poscolonial, como los que he citado y muchos otros, han abrazado la lengua inglesa. Chinua Achebe, que es el nigeriano autor de la novela africana más leída, se titula Things Fall Apart o Todo se desmorona, dice que adoptan el inglés fruto de una decisión práctica, política y estética, como una forma de llegar a todos los nigerianos y a todo el mundo. Incluso hay voces como la del reciente premio Nobel Kazuo Ishiguro, que es un anglo-japonés, para quien el inglés refleja la hibridación de su propia aventura personal, porque él no es japonés, no se considera japonés, ni se considera británico, y por tanto la lengua inglesa es lo que lo dota realmente de una identidad. Incluso podemos aventurarnos a decir que quizá ya una identidad global, es decir, que a partir de ahora cada vez va a haber más personas que se consideren más ciudadanos del mundo que ciudadanos de aquí o de allá.
Y todavía tenemos una nueva categoría de hablante de inglés, y no es menor, porque son probablemente más de 1.500 millones de personas, y me estoy refiriendo a los que hablan inglés como segunda lengua. Este mismo año se va a celebrar en la Universidad de Santiago el Congreso de la Sociedad Europea de Estudios Ingleses. Por tanto, vamos a tener a decenas, centenares de especialistas de distintos países que hablan y escriben inglés prácticamente como nativos, porque han dedicado su vida a ello. Pero, sin embargo, no son nativos. Hablan con unas características muy concretas. Esto lo ha estudiado un lingüista como David Crystal, ¿no? Las características del hablante de inglés como segunda lengua. Todos, muchas veces, cuando aprendemos inglés, hemos tenido la experiencia de decir, pues entiendo mejor a los alemanes cuando hablan inglés o entiendo mejor a los marroquíes que a los propios ingleses cuando hablan. Efectivamente, porque hablan con unas características y unas cuestiones dialectales, etcétera, propias y diferentes. En este mapa, concretamente, vemos la competencia lingüística dentro de Europa y vemos el claro liderazgo de los países escandinavos y países del norte. Esto es algo que siempre hemos sabido. También está claro que hay una ventaja de los países pequeños con respecto a los grandes. Por ejemplo, Portugal lleva ventaja con respecto a España, pero cuando vamos a Portugal enseguida nos damos cuenta que ellos ven las películas en versión original y nosotros no. Vemos que Suiza tiene mayor competencia en inglés que Francia o que Italia. Pues un poco se confirma esa regla que yo, de alguna manera, improviso al ver el mapa. En este titular de estos días, del mes de enero, del periódico El Mundo, llama la atención la situación aparentemente poco ventajosa de España en este terreno, aunque nosotros vemos como compensación el liderazgo de Galicia en cuanto a la competencia de su alumnado en inglés. Esto se basa en un estudio que ha hecho EF, que es una red educativa europea, ya lleva varios años haciendo el estudio y siempre los resultados acaban siendo muy favorables para las comunidades del norte, incluida Galicia. Por tanto, seguramente ahora ustedes esperan que yo extraiga algunas conclusiones en relación con lo que he expuesto, así que lo voy a hacer partiendo de nuestra situación en Galicia y España. En primer lugar, nos preguntaríamos hasta qué punto a nosotros nos es fácil aprender inglés. Yo concuerdo con el estudio anterior en que nuestros alumnos cada vez hablan y entienden mejor la lengua inglesa, algo que yo en las aulas he observado, pues, sobre todo en los últimos 5 años. También es verdad que a lo largo de mi carrera me he encontrado con otro tipo de actitudes e incluso con una pequeña parte de alumnos, a veces adultos, pues yo también tengo una trayectoria con adultos porque he sido profesor numerario de Escuela Oficial de Idiomas, he participado en programas de formación de la Xunta de Galicia, he asesorado también durante 3 años a una empresa multinacional en los programas de inglés, y entonces ahí a veces aparecían personas que llegaban un día y decían: a mí el inglés me resulta imposible. Bien, evidentemente ahí yo lo que diría es que ha fallado la metodología o ha fallado la actitud de la persona o a veces ambas cosas. Porque realmente el inglés es una lengua que debería resultarnos afín. Y para comprobarlo vamos a comenzar por invertir el argumento por un momento y preguntarnos si es fácil para un angloparlante aprender español. Aquí tenemos un mapa que elabora la CIA americana, la Central de Inteligencia, y que les sirve a ellos para que cuando envían agentes a Europa calcular el tiempo que van a tardar en aprender la lengua local. Como vemos, cuando se trata de aprender español, francés o italiano, les conceden 24 semanas. Si los envían a zonas del este, a Rusia, Polonia, etcétera, ya casi les dan el doble de plazo, 44 semanas. Y si los destinan al norte de África, que tendrían que aprender árabe,
ya les dan más de un año, 88 semanas. Esto nos da una idea de la afinidad o lejanía entre las lenguas y de nuestra posición a la hora de aprender inglés. Lógicamente, la conclusión que tenemos es que cuando estamos hablando de idiomas como chino, coreano, japonés, la dificultad es mucho mayor y los plazos, lógicamente, se alargan. Entonces, vamos a estudiar un momentito en qué sentido podemos decir que el inglés es una lengua afín para nosotros. Yo he escogido esta entrada de la Wikipedia con la definición de la célula y he marcado los términos latinos. Así, un poco por lo alto, podemos decir que aproximadamente el 50% del vocabulario que encontramos en este texto es de origen latino. Naturalmente, yo he buscado este texto con intención. Es un texto científico, es un texto formal y, por tanto, ahí va a haber más léxico latino. Lógicamente, en la lengua de uso diario va a haber muchísimo más vocabulario anglosajón. Pero la verdad es que el inglés tiene como una especie de diccionario paralelo, como si tuviera dos diccionarios, uno con los términos sajones y otro con los términos latinos. Y entonces, en algunos casos, por ejemplo, tenemos la palabra freedom, pero tenemos liberty, prácticamente para reflejar la misma realidad. Podemos, en un momento determinado, por cuestiones estilísticas o por cuestiones de variación, pues utilizar una u otra. Y lo mismo sucede pues con otros términos que tenemos ahí, pues end o finalized o otras muchas. Bien, hasta ahora hemos hablado del inglés como lengua global y podríamos sentir curiosidad de pensar si podemos dar esa misma etiqueta a otras lenguas. ¿Qué otras lenguas del mundo podrían tener esa misma consideración de lenguas globales? Entonces, partimos, en primer lugar, de las lenguas más habladas. Aquí están las 10 primeras. Tenemos el inglés en primer lugar, tenemos el español en cuarto lugar. Aquí tenemos una tabla más limitada, más restringida, y tenemos solo algunos de los idiomas locales y, digamos, sus fortalezas, ¿no? Pues el inglés, su papel de lengua franca, el chino mandarín con su poderío económico, el francés y su prestigio entre la diplomacia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las mismas, una clasificación de lenguas, en este caso teniendo en cuenta el uso en Internet. Y aquí ya empiezan a aparecer hechos llamativos. Por ejemplo, el hindi y el urdu, que aparecían en la primera tabla como lenguas más habladas, de hecho entre las dos, una es la lengua del norte de India, la otra de Pakistán, y entre las dos tienen como 1.000 millones de hablantes, que son muchos, sin embargo no están aquí en la lista de las más usadas en Internet. ¿Por qué? Pues porque esos usuarios cuando van a Internet van a utilizar el inglés, no el hindi o el urdu. En este otro cuadro tenemos otras realidades que nos dicen mucho acerca de la posibilidad de que una lengua sea considerada global o no. Por ejemplo, el chino mandarín solo se habla como lengua oficial en un país. Lo mismo sucede con el hindi. En el caso del árabe, del total de hablantes, que ahí se estima en 332 millones, 310 son hablantes nativos, lo cual quiere decir que muy poca gente en el mundo aprende árabe como segunda lengua. Lo mismo sucede con el chino. Por tanto, ya tenemos ahí claro que una cosa es ser una lengua muy hablada en el mundo y otra cosa diferente es ser una lengua global. Yo propondría una tabla como esta, en la que yo diría que indudablemente podemos considerar como globales el inglés, el español, el francés y también el portugués. Y en ese sentido,
a nosotros, pues como decía hace un momento, lo que nos interesa es ver cuál es nuestro grado de afinidad con estas lenguas que son globales. Con el inglés tendríamos una afinidad aproximadamente del 20-25%, fundamentalmente afinidad por la cuestión léxica que ya he explicado anteriormente. Quizá debería dar una pequeña explicación, hoy no tenemos tiempo para eso, pero la presencia de tanto léxico latino en inglés viene del período medieval, el período normando, en el que el francés fue lengua oficial de Inglaterra. Hubo una situación diglósica, como la que se dio más o menos en Galicia con la llegada de los reyes católicos, el español para las clases altas, el gallego para las clases populares, y lo mismo pasó en Inglaterra y eso fue consolidando ese elevado porcentaje de vocabulario. Pues entonces, teniendo en cuenta el vocabulario y otros factores, porque la lengua es mucho más que palabras, claro, podríamos decir que el español y el inglés pues tienen un 25% de afinidad. Con el francés ya tenemos unas cifras mucho mayores, ¿no? Y lo mismo con el portugués. En el caso, además, de los que somos gallego-hablantes, nuestra afinidad con el portugués realmente está próxima al 100%. Y eso es una fortaleza que nuestro sistema educativo debería aprovechar. Sería una excelente oportunidad para que nuestros alumnos completaran su portfolio de lenguas, con relativamente poco esfuerzo. Vamos a ir concluyendo porque el señor rector me ha dado un límite de tiempo y la audiencia lo agradecerá. Hay una tendencia a considerar que Europa es hoy un actor secundario en el mundo. Numerosos autores hablan de declive, decadencia o irrelevancia. La actitud de la administración Trump, sinceramente, no ayuda a nada a tener confianza. Por ejemplo, en las opiniones que se vierten en un documento que han publicado recientemente desde su administración, que se llama Estrategia de Seguridad Nacional. Sin embargo, yo he ido a ver el documento y, efectivamente, después de una severísima crítica al modelo europeo, en algún momento se dice: Europa continúa siendo estratégica y culturalmente vital para los Estados Unidos. Es decir, entre nuestras fortalezas, el informe americano lo que destaca es fundamentalmente la cultura. Por tanto, estamos en una etapa histórica nueva. Los imperios europeos de los que empezamos hablando, aunque hablamos sobre todo del británico, pero hubo imperio español, imperio francés, imperio portugués, todo eso ha desaparecido. Acabamos de verlo, España ha perdido hasta Filipinas. Por otro lado, desde el poscolonialismo se exige que Europa repare los excesos y el expolio del periodo colonial. Se llegan a pedir compensaciones económicas y algunos de los grandes museos afrontan un proceso de descolonización, lo que en ocasiones implica rectificar el relato expositivo. Hay casos, por ejemplo, el Museo de África de Tervuren en Bruselas estuvo muchos años cerrado. Lo cerraron porque no sabían muy bien qué hacer con él. Se consideraba un museo que consagraba el colonialismo y entonces pues decidieron cerrarlo. Yo recuerdo que estuve allí unos meses antes del cierre. Ahora se ha vuelto a abrir con un nuevo relato expositivo. Casi tienen lo mismo, pero lo explican de otra manera. Otras veces simplemente lo que se hace es la devolución de obras que han sido adquiridas ilegítimamente. Sin embargo, hay aspectos de este pasado histórico que perviven y nadie los pone en cuestión. Y uno de esos aspectos es la lengua. Pero además tenemos otros. Por ejemplo,
Por ejemplo, en la cuestión del calendario, todos sabemos que hay calendario chino, que hay calendario etíope, que hay calendario hebreo, pero en realidad el calendario estándar internacional sigue siendo el calendario gregoriano, el occidental. El cine, la música, la literatura e incluso la moda, ahí está el éxito de Inditex, sigue el modelo occidental, el estándar occidental. Fijémonos, por ejemplo, en la cuestión del uso del alfabeto. El alfabeto latino es también estándar internacional. Forma parte del estándar de la norma ISO. Por tanto, en otras culturas, cuando compran un aparato electrónico, un ordenador, un teléfono, tienen que asegurarse de que ese teléfono o ese ordenador tenga el alfabeto local, lógicamente, pero al mismo tiempo tenga también el latino, porque es el que luego van a tener que utilizar en determinadas circunstancias. Y hasta tal punto la prevalencia del alfabeto latino está, digamos, influyendo en la vida cotidiana, que algunos países han abandonado alfabetos tradicionales en favor del latino. Algunos países que tenemos ahí, algunos tan importantes como Turquía. Otros incluso lo están haciendo en este mismo momento. Por ejemplo, en Kazajstán se está haciendo este proceso de paso al alfabeto latino, en Kirguistán también. Como conclusión final, me voy al meridiano cero de Greenwich. Antiguamente cada país utilizaba referencias diferentes, meridiano de Washington, meridiano de París, en España llegó a usarse también el meridiano de Hierro, pero a finales del siglo XIX en una conferencia internacional se decidió establecerlo en el barrio de Londres de Greenwich, y ahí aparece dividido el mundo, y eso tiene como consecuencia que en los mapamundis Europa aparece siempre situada en el centro. Ahora está de moda el diseñar mapas alternativos, como el que vemos a la derecha. Es un mapa que se ha creado para enfatizar la importancia económica y política en el momento actual del área Asia-Pacífico, pero el estándar sigue siendo el anterior. Por otro lado, como hemos señalado durante la conferencia, el mundo de hoy habla inglés. Y cuando no habla inglés, ¿qué habla probablemente? Pues español, francés o tal vez portugués. Todas lenguas próximas para nosotros. Por tanto, probablemente en algunos aspectos Europa hoy en día tenga las manos atadas. Pero, a cambio, nos queda la palabra. Y, por tanto, nos queda mucho que decir. Muchas gracias. Gracias, profesor María Zapata. Escoitamos agora unha peza musical que nos ofrece Son de Corda que ponga música neste acto. Fair
Vicerreitor de Organización Académica do Campus de Lugo, vicerreitoras e vicerreitores, secretaria xeral, profesor Varela Zapata, xerente da Universidade, valedor da comunidade universitaria, delegada para o Campus Terra, delegada para a Igualdade, vicerreitor adxunto, decanas e decanos, cun saludo moi especial para o decano desta Facultade de Humanidades, directoras e directores de departamentos, institutos e centros de investigación, membros do Consello de Goberno, vicepresidente, secretaria e membros do Consello Social, candidatas á reitoría da Universidade de Santiago, presidente e membros do Consello do Estudantado, alcalde do Concello de Lugo e representante tamén da Deputación Provincial, vicepresidenta primeira do Parlamento, senador subdelegada do Goberno en Galicia, secretario xeral de Universidades, deputada do Parlamento Galego, membros das forzas e corpos de seguridade, concelleiros e representacións consulares, profesorado, personal técnico de xestión, administración e servicios, estudantes, donas e señores. Quero agradecer a disposición desta Facultade de Humanidades para acoller este acto académico con motivo da festividade de San Tomé de Aquino, que, aínda que por riguroso turno lle correspondería albergalo á Facultade de Formación do Profesorado, o feito de que esta fose protagonista do acto tamén solemne de inicio deste curso 25-26, coa lección pronunciada polo profesor Veiga Alonso, motivou a decisión de correr a quenda en favor desta Facultade de Humanidades, dándose a circunstancia de que o profesor Varela Zapata reúne a condición de profesor nestas dúas facultades. Grazas, profesor Varela, por esta suxestiva lección que nos sitúa diante dunha cuestión candente como é o papel de Europa nun escenario mundial no que se cuestiona a orde internacional e no que se sustitúe o dereito e os acordos pola lei do máis forte. Neste contexto, compre reivindicar unha vez máis o papel de Europa como, cito textualmente, faro de civilización e estímulo de progreso para o mundo, recollendo as verbas de Juan Pablo II naquel acto europeo do 9 de novembro de 1982 en Compostela, no que lle lanzaba a Europa aquel grito de «Volve a encontrarte sé ti mesma». Este bello continente, que, parafraseando tamén as verbas de Dominique de Villepin no seu discurso diante do Consello de Seguridade da ONU en 2003, fiel aos seus valores, quere actuar con decisión xunto aos membros da comunidade internacional e que cree na nosa capacidade de construir xuntos un mundo mellor. Somos unha universidade en dúas ciudades e sempre tivemos a sensación de que esa era unha parte importante da nosa riqueza, do noso carácter, da nosa identidade. Lugo é a faciana máis nova da nosa universidade e, como tal, ofrece algunhas vantaxes incontestables, pero tamén ten algunhas dificultades que debemos enfrontar. Con estas verbas, daba comezo o meu primeiro discurso con motivo desta festividade de San Tomé, o 28 de xaneiro de 2019, neste campus de Lugo. Hoxe, 7 anos despois, afronto aquí o meu último discurso solemne como reitor nesta celebración de San Tomé. A máis tardar, no prazo de pouco máis de 2 meses, e rematado o proceso electoral que agora está en marcha, unha reitora liderará o goberno desta universidade. Tiveron que pasar 530 anos dende aquel 4 de setembro de 1495 en que Lope Gómez de Marzoa e Frei Juan de Melgar asinaban a escritura que orixinaba o estudo de gramática, primeiro xermolo da Universidade en Compostela, para que unha muller poida convertirse na prima inter pares que lidere a nosa universidade. Tócalle á comunidade universitaria escoller entre as 4 candidatas aquí presentes, moi capacitadas todas para asumir esta responsabilidade.
Permítanme, polo tanto, que aproveite este solemne acto para render conta, de algún xeito, de algúns dos logros máis salientables destes dous mandatos reitorais, prestándolle especial atención a este campus de Lugo. Tivemos claro, ao longo destes case 8 anos de goberno, que un dos retos fundamentais era asegurar o relevo xeracional diante dun proceso de xubilacións masivas, tanto de persoal docente como persoal técnico de xestión, administración e servicios, e que son a consecuencia do proceso de incorporación masiva de estudantes e, consecuentemente, tamén de profesorado e persoal de xestión nos finais dos anos 70 e principios dos 80. Os que accederon masivamente á universidade nese tempo son os que protagonizaron e protagonizan agora estas xubilacións tamén masivas. No que toca ao profesorado, creáronse dende 2019 ata hoxe 1.294 prazas de profesorado, das que podemos considerar categorías estruturais. Se temos en conta que o noso cadro de persoal docente está integrado por alrededor de 2.100 efectivos, resulta que o 59% do profesorado viuse afectado por procesos de incorporación, estabilización ou promoción e está ocupando unha praza creada neste período. Unha mención moi especial merece a creación de 418 prazas de axudante doutor, as prazas que inician a carreira académica na universidade e tamén 275 cátedras de universidade, resolvendo a bolsa de 160 acreditados pendentes e garantindo tamén a promoción dos novos acreditados nun prazo non superior ao ano dende a data de acreditación. A eses números deben engadirse 276 prazas de profesor permanente laboral e 325 de titular de universidade. Si miramos aquí, neste campus de Lugo, aquí creáronse 291 prazas, que representan o 22,5% do total das creadas na universidade, cando o alumnado supón só o 15% do total. Aínda que sabemos que a ratio de alumno por profesor é sustancialmente máis baixa aquí en Lugo que en Santiago, temos claro que temos que seguir apostando pola incorporación de novo profesorado e así, neste últimos 7 anos, creáronse 117 prazas de axudante doutor aquí en Lugo, un 28% das 418 creadas en toda a universidade. É de resaltar tamén o feito de que temos completada a adaptación al OSU de todas as figuras de profesorado, particularmente do réxime indefinido do noso profesorado asociado, o que nos sitúa como a universidade coa menor taxa de temporalidade de España por debaixo do 7%. Nesta mesma liña, temos que resaltar tamén o proceso de estabilización do persoal de apoio á investigación rematado en 2024 coa dotación de 120 prazas que se une ao acordo acadado para o establecemento dunha carreira universitaria en materia de investigación, sendo das poucas de España que contan con esta posibilidade, fitos que se enmarcan na aposta pola estruturalización da actividade investigadora, unha actividade que é distintiva do perfil da nosa universidade e a que se destinaron no ano 2024, último exercicio pechado, 104 millóns de euros acadados en convocatorias competitivas e tamén en contratos con empresas. No conxunto do persoal técnico de xestión, administración e servizos tamén se fixo un esforzo para atender ese proceso de relevo xeracional, dotando nas distintas ofertas de emprego 656 prazas nas distintas categorías, tanto de acceso libre como de promoción. Relevante foi tamén a creación e regulación da carreira profesional que deberá completar a súa total implantación nos exercicios seguintes. Pero como nos deixou escrito o rei sabio Alfonso X nas partidas, título 31º, partida segunda, a universidade é ayuntamiento de maestros y de escolares que se constituye en un lugar con la voluntad y el entendimiento de aprender
todos os saberes. Sendo así, a outra peza esencial da nosa comunidade universitaria, eu diría que a primeira, é o estudantado. A pesar das adversas tendencias demográficas, a nosa universidade ven mantendo unha tendencia creciente no estudantado. Se tomamos como referencia o alumnado de primeira matrícula, de 2018 a 2025, experimentouse un incremento do 15%, pasando de 4.173 a 4.836 no conxunto da universidade. Pero está sendo este campus de Lugo o actor fundamental dese crecemento, xa que aquí o incremento foi de algo máis do 49%, pasando de 621 en 2018 a 936 neste curso no que andamos. Referido sempre estes datos á primeira matrícula e superando este campus xa no conxunto de estudantes os 4.500 alumnos. Todo isto foi posible grazas á redefinición da oferta docente, tarefa na que debemos seguir empeñados permanentemente, non só polo efecto que ten de atracción de estudantado, senón por manter a función docente da universidade aliñada coas demandas da sociedade cada vez máis cambiante. Pero a aposta polo estudantado non pode medirse só como unha cuestión cuantitativa, aínda que esta sexa importante por canto determina moi sustancialmente o financiamento estrutural da universidade. A aposta ten que ser tamén pola calidade e polas súas condicións de vida. Seguimos contando con servicios tradicionais como de residencias que nos converte na Universidade de España que máis prazas propias ofrece en relación ao seu número de estudantes. E tamén aquí non é só cuestión do número, senón que para garantir a necesaria igualdade de oportunidades prímase o acceso das persoas que demostran unha situación económica máis feble, ao tempo que se ofertan tarifas en función da renda personal dispoñible, situándose as máis baixas en 48 euros ao mes nun cuarto dobre ou 62 nun cuarto individual. Somos conscientes de que todo isto non é suficiente para atallar o problema do acceso á vivenda, pero tamén estamos convencidos de que teñen que ser outras administracións as que no exercicio das súas competencias tomen as medidas oportunas que complementen o esforzo que a universidade xa está a facer. Este esforzo por mellorar as condicións de vida do estudantado non se limitou só á vivenda. Así, neste último exercicio, destináronse 700.000 euros para dotar de bonos comedor de ata 80 menús nos comedores universitarios a arredor de 1.300 estudantes, ao tempo que se creou inicialmente e agora se reforzou o servicio de atención psicolóxica ao estudantado que está demostrándose cada vez máis necesario. Resulta tamén salientable o incremento dos fondos destinados á investigación que pasaron dos 57 millóns que a Universidade conseguiu captar en 2018 aos 104 millóns que se ingresaron en 2024. Estes ingresos, captados en convocatorias competitivas e tamén en contratos co sector privado, sitúannos no 6º lugar das universidades españolas. Xogan aquí un papel fundamental os institutos e centros singulares de investigación que, ademais dun notable recoñecemento, temos 2 deles recoñecidos coas distincións María de Maeztu, comunidades de excelencia, neste caso o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías e o Centro de Investigacións Químicas da USC, pero estes centros son tamén protagonistas na captación de recursos. Todas estas políticas leváronse a cabo nun escenario de rigor financeiro, cumprindo cos obxectivos de estabilidade orzamentaria, pechando todos os exercicios, salvo o de 2020 por mor do impacto do confinamento derivado da pandemia, con resultado positivo, e mantendo unha contención moi notable no gasto corrente, con medidas non exentas de certas incomodidades, pero que son esenciais para poder destinar os recursos, sempre escasos, a aquelas actuacións que, como as que acabamos de mencionar, se consideran prioritarias. Froito deste rigor, o capítulo 2 de gasto, destinado a gastos en bens correntes
e servicios, e a pesar de todas as tensións inflacionarias que afectaron especialmente os precios da enerxía, só se incrementou durante este período que nos tocou de goberno en 4 millóns de euros, un 14%, que contrasta co incremento do 154% dos gastos destinados a infraestructuras e equipamentos, o que nos permitiu afrontar proxectos prioritarios como a construción da nova Facultade de Farmacia ou a central de biomasa aquí en Lugo e poder traballar na redacción dos proxectos para o traslado da Facultade de Formación do Profesorado ao campus, para o que se contará a Universidade co compromiso financeiro da Consellería a que se lle cederá o edificio de Ramón Ferreiro. Ese rigor materializouse tamén no cumprimento dos compromisos asumidos de amortización da débeda. Se a 31 de decembro de 2017 a débeda pendente era de 26,8 millóns, no último día de 2024 ascendía a 9,2 millóns, que logo do refinanciamento acordado coa Xunta e coas entidades financeiras para completar o investimento necesario en farmacia, quedará reducida a cero en 2031. Púidose afrontar un investimento desta envergadura sin incrementar a débeda da universidade grazas a un plan plurianual de financiamento e ao complementario plan de infraestructuras que remata a súa vixencia neste 2026, aínda que previsiblemente deberá ser prorrogado, dado que os procesos electorais na Universidade de Santiago, na nosa, e tamén na Universidade de Vigo, dificultan a negociación e a aprobación dun novo plan plurianual que puidera ser implantado en xaneiro de 2027. Permítanme que me refira agora de xeito máis específico a este campus de Lugo no que nos atopamos e que é o froito dun proceso de algo máis de 50 anos que arranca alá por 1972 e que tivo como fitos principais algún dos seguintes. Como decía, a creación do Colexio Universitario en 1972. Tamén a incorporación á universidade das escolas de maxisterio e as de enxeñería técnica agrícola e profesionais de comercio. Outro máis foi a decisión de instalar aquí en Lugo a Facultade de Veterinaria, adoptada o 17 de marzo de 1983, cando a Xunta de Goberno da Universidade así o decidiu por 12 votos contra 10 e un voto nulo. Tamén a creación en 1993 da Escola Politécnica Superior, incorporando, ademais da Escola Universitaria de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, as Escolas Técnicas Superiores de Enxeñeiros Agrónomos e de Montes, creadas un pouco antes, en 1989 e 1991, respectivamente. Outro fito foi a creación das Facultades de Ciencias en 1991 e de Humanidades para albergar os estudos destas ramas de coñecemento impartidos no colexio universitario e a conversión das escolas de formación do profesorado e de estudos empresariais en facultades a raíz da implementación do Plan Bolonia e coa conversión dos estudos de diplomatura en graos. Aos centros propios habería que engadir as escolas adscritas de relacións laborais e enfermería implicadas hoxe nun proceso que debe levar a súa integración como centros propios da universidade, como está manifestado nos protocolos asignados entre a universidade e as institucións responsables das mesmas. Ademais dos centros docentes aos que acabo de referirme, compre mencionar o Hospital Clínico Veterinario Rof Codina, complemento esencial dende o punto de vista asistencial e de docencia práctica das titulacións impartidas no campus, xuntamente coa granxa experimental Gaioso Castro. Por poñerlle números a esta realidade construída entre todos, nestes 50 anos, compre salientar no ámbito da docencia unha oferta de 16 graos, entre eles o grao de veterinaria, o único distinguido como grado de excelencia na nosa universidade, 3 dobles graos, 19 másters e 9 programas de doutoramento nos que se atopan matriculados 4.521 alumnos.
Dende o punto de vista da investigación e tamén da transferencia de coñecemento, compre mencionar os seguintes institutos e plataformas de investigación. O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, que, ademais de actualizar a súa axenda científica e reforzar notablemente o seu cadro de investigadores, acaba de conseguir para Lugo a Cátedra UNESCO, a primeira, de reserva de biosfera atlántica, colocando así no mapa internacional a investigación feita dende Lugo neste ámbito. O Instituto de Investigación en Saúde Global e Desenvolvemento Sostible, ITERRA, asentado sobre a base da saúde das persoas, a saúde dos animais e a saúde do planeta, que están profundamente interconectadas, acaba de botar a andar integrando unha boa parte dos grupos de investigación máis activos neste ámbito, ofrecendo as solucións transversais que cada vez se nos demandan con máis intensidade para dar solución e ser útiles para a sociedade, o que nos permitirá ser competitivos tamén na captación de recursos a todos os niveis. E tamén compre sinalar as plataformas como PEMADE, no ámbito da madeira estrutural, ou Aula de Produtos Lácteos no sector alimentario, que resaltan o papel da transferencia do coñecemento ao sector productivo. Tamén, dende o punto de vista do esforzo financeiro e de acordo coa contabilidade analítica de 2024, o gasto na actividade docente por alumno feito en Lugo é sustancialmente superior ao de Compostela, 10.100 euros fronte a 6.656, o que ten, como moito que ver, co perfil dos estudos aquí impartidos e tamén co custo das súas infraestructuras. Penso que podemos sentirnos lícitamente orgullosos da realidade conformada ao longo dun pouco máis de medio século, contando co apoio decidido das institucións e do tecido empresarial e productivo, fomos quen de conformar un campus que xa é unha peza esencial para a formación, pero tamén para o desenvolvemento da cidade, da provincia e de Galicia inteira. Boa mostra dos méritos do feito foi o recoñecemento do Campus Terra como campus de especialización no marco da convocatoria aberta pola Consellería de Cultura, Ciencia, Educación, Formación Profesional e Universidades, acadado inicialmente para o período 2022-2025 e reacreditado para outro novo período de 4 anos, o período 2026-2029, cuxo convenio regulador será sometido á aprobación do vindeiro Consello de Goberno e que conta cunha dotación de 4,7 millóns que poden chegar a 6,1 se se atinxen os indicadores de desempeño establecidos, o que, sen dúbida, representa unha grande oportunidade para este campus. Nesa folla de ruta, apóstase pola consolidación do Campus Terra tanto na docencia como na investigación e na transferencia do coñecemento. máis aló de compromisos máis xenéricos que teñen que ver co fortalecemento da gobernanza, polo impulso da promoción da imaxe e a comunicación, temos asumido como universidade e como campus os seguintes retos. No ámbito da docencia, debe focalizarse o esforzo na reformulación da oferta docente e a captación de estudantado, ademais da mellora da calidade das titulacións directamente relacionadas co Campus Terra. Será fundamental a identificación de novas titulacións que nos aliñen co interese dos futuros estudantes e tamén coas oportunidades de emprego tanto no sector público como no privado. Na dimensión da investigación, os obxectivos estratéxicos pasan pola consolidación das estructuras de investigación xa mencionadas, Centro ITERRA, recentemente creado, IBADER, e polo impulso da carreira científica e desde as súas fases iniciais, bolsas de iniciación a investigación, contratos pre- e postdoutorais para asegurar o relevo xeracional e insistindo nas oportunidades que as políticas de persoal abren para os futuros doutores. En materia de transferencia, toca fortalecer as relacións coa contorna productiva co fin de contribuir ao benestar económico e social da sociedade a que nos debemos a través da valoración e transferencia dos resultados de investigación. Quixen insistir unha vez máis no compromiso claro da Universidade con Lugo
e a súa provincia que se manifesta nesta realidade que hoxe é o campus, no que se enmarca o campus Terra tanto dende o punto de vista docente como dende a investigación e a transferencia. Este compromiso da universidade trouxonos ata onde estamos e ese compromiso e a aposta redobrada ten que levarnos a mellorar cada día con arreglo aos obxectivos marcados para o futuro entre os que se atopan algúns dos aquí hoxe mencionados. Para chegar a ser o que hoxe representa a Universidade en Lugo, foi e sigue sendo esencial o apoio institucional que aquí sentimos cada día. A Xunta de Galicia, como administración responsable das universidades, ten e tivo moito que ver co desenvolvemento do campus en Lugo, tanto dende a política de titulacións e o apoio para as infraestructuras ata o máis recente programa de campus de especialización no que se enmarca o Campus Terra ao que xa fixemos referencia. Polo feito por Lugo e polo USC, no seu conxunto, a Xunta de Galicia foi distinguida coa Medalla de Ouro da Universidade en 1998. Nunca agradeceremos suficientemente o apoio recibido da Deputación Provincial, peza fundamental dende o punto de vista das infraestructuras para a materialización do campus e que, ademais de colaborar nas actividades ordinarias da universidade, segue facendo posible novas realidades como a Granxa Gaioso Castro ou a Granxa de Porcino, esenciais para o recoñecemento internacional das nosas titulacións, particularmente veterinaria. Non resulta, polo tanto, estrano que a Universidade quixera tamén distinguir a Deputación coa súa medalla de ouro nunha celebración tal día como a de hoxe, o 28 de xaneiro de 1999. Finalmente, pero non menos importante, é a colaboración recibida do Concello de Lugo para o funcionamento de estruturas como o Hospital Veterinario Rofcodina e para o desenvolvemento de múltiples actividades universitarias de distinta naturaleza que contribúen a facer de Lugo unha cidade universitaria, cousa que tanto nos gusta. Non nos cansaremos de agradecer o apoio institucional e social que sempre nos arroupa e penso que podemos decir tamén que a Universidade nunca lle fallou a Lugo e pídolles que sigan confiando na Universidade e no seu compromiso. Só deste xeito poderemos saldar a débeda de gratitude que mantemos coas institucións, pero sobre todo coa sociedade de Lugo e a súa provincia. Pero ao mesmo tempo reclamamos que se nos recoñeza a autonomía garantida constitucionalmente e afirmada internacionalmente como elemento distintivo das institucións universitarias, como reza a Magna Carta das Universidades, que nos di: a autonomía moral e intelectual son o selo distintivo de toda a universidade e unha condición previa para cumprir coas súas responsabilidades ante a sociedade. Esa independencia debe ser recoñecida e protexida polos gobernos e a sociedade en xeral e enérxicamente defendida polas mesmas institucións. Dixen. Moitas gracias. Gaudeamos. Juventud
profesores, vivat Academia, vivan profesores, vivan membrum quonivet, vivan membraque nivet, semper in flore, semper in flore. Levántase este acto solemne de San Tomé e a secretaria xeral vai ordenar a procesión de saída.